Perfecto. Pues eso es que vamos adelante. Veo aquí que hay una, una ventanita que pone red. Ah, para tomar nota vamos con otro sistema, otra plataforma que era Blackboard. Y estábamos todo el profesorado acostumbrados a ese sistema y de pronto para este curso nos han cambiado a Zoom. Que no digo que sea ni mejor ni peor, pero que es otro sistema. Vale. Bueno, pues como ya estamos en hora, os puedo dar la bienvenida a todos, tanto los que estáis ahora mismo incorporados como los que os vayáis a incorporar a lo largo de la videoconferencia y aquellos que, buenas tardes Yolanda, aquellos que no hayáis podido incorporaros por motivos de estudio o laborales, que al fin y al cabo sabemos que la enseñanza online es un sistema que permite el compaginar trabajo u otras actividades con el estudio. La asignatura nuestra de Derecho Civil la hemos programado en 12 videoconferencias. Ahora mismo tenéis programadas ya 7 hasta el examen parcial, que será el día 21 de marzo en las distintas sedes y en el campus de los Jerónimos de aquí de Murcia, para aquellos que estéis más próximos, como por ejemplo Carmen, que si eres de Torrevieja, pues te acercarás aquí a hacer el examen. Los exámenes, como ya supongo que sabéis, porque estamos en el segundo cuatrimestre, son todos tipo test, serán de 30 preguntas, 4 posibles respuestas, solo una válida. No es demasiado complicado. Os publicaré, si acaso, a lo largo de la próxima videoconferencia o la siguiente, algunas preguntas tipo para que veáis por dónde, por dónde van los tiros de cómo son las preguntas. No suelo hacer preguntas con enunciados demasiado largos. Para eso sí lo hago porque estoy dando clase también en el máster de acceso a la abogacía y la procura. Y en el examen oficial de acceso sí son enunciados bastante más largos. Entonces, por acostumbrar al estudiante a que se desenvuelva en ese tipo de examen, sí los hacemos un poquito más largos. Pero para vosotros van a ser enunciados 2 o 3 líneas como mucho, de fácil comprensión. Lo que sí que os pido, porque os suele ocurrir, es que algunos leéis demasiado rápido y hay que leer con detenimiento el enunciado y hay que leer con detenimiento las 4 posibles respuestas. Las respuestas normalmente nunca, nunca están planteadas para pillar al estudiante. Eh, Puedo cometer el error de que se parezca una respuesta mucho a otra. No se hace con la intención de poneros mantequilla para que resbaléis, sino porque a veces se hace difícil el programar posibles respuestas que sean más o menos lógicas, pero que no sean acertadas y que tampoco sean cosas absurdas, porque al fin y al cabo estaríamos señalando con el dedo esta es la, esta es la correcta, ¿vale? O sea, ni muy difícil ni excesivamente fácil. Pero bueno, puedo decir que a lo largo de los años que he dado clases aquí en la universidad, y perdonadme, mi nombre es Javier Cabezudo, no me he presentado, disculpadme, por favor. Soy el profesor de Derecho Civil y al mismo tiempo soy abogado en ejercicio desde 1980. Son unos cuantos años de abogacía y por lo tanto de ejercicio profesional. Mi voluntad es trasladaros experiencia profesional en todo aquello que pueda. En estos primeros 3 temas, 4 temas, no es muy posible el poneros ejemplos fáciles de la profesión porque son cuestiones muy generales. Pero bueno, a lo largo de las siguientes videoconferencias intentaremos que la comprensión de los conceptos sean lo más aproximados posible a lo que os vais a encontrar, perdón, a lo que vivís diariamente en vuestra vida. Como esta mañana les he dicho a los alumnos que son muy jovencicos, tienen 18, 19 años,
casi que parece que le estoy dando clase a gente del instituto. Desde que abrimos los ojos hasta que cerramos los ojos por la noche, estamos viviendo continuamente el derecho civil, ignorándolo o sin poner atención en ello. Pero evidentemente desde que eres consciente, desde que amaneces, como persona desde el punto de vista jurídico, te desenvuelves de una manera constante en el mundo del derecho civil, en tu relación familiar, en tu relación de trabajo, en tu relación interpersonal, en las compras que haces diariamente. No somos conscientes, pero vivimos el derecho civil. Eso es lo que quiero trasladaros de manera que lo comprendáis para un mejor estudio. Cuanto mejor se comprende el concepto, más fácil es estudiarlo, más fácil es recordarlo. A base de memorizar, yo he tenido el problema siempre de que tengo muy mala memoria. Tengo muy buena memoria fotográfica, pero tengo mala memoria de retentiva, con lo cual he tenido que estudiar repitiendo mucho, hablando en voz alta, para recordar lo que estaba oyendo. Cada uno se vale de sus mañas para conseguirlo. Pero bueno, no es difícil la asignatura la vais a superar con cierta facilidad. Eh, Digo con cierta facilidad siempre y cuando no tengáis demasiadas obligaciones que os impidan llevar un estudio más o menos habitual de la asignatura. Sabéis que porque se ha establecido así en en la normativa de evaluación, nos obligan este curso a pasar asistencia. La asistencia a través del móvil, ¿vale? Pues vosotros os bajáis que la tendréis ya, la aplicación de UCAM para que pasemos la asistencia. Yo la voy a pasar normalmente a los 15 minutos, 10-15 minutos de empezar la videoconferencia para dar tiempo a que alguno se vaya sumando con nosotros, pero bueno, estamos ante estudios online. Ujú. El estudio online teóricamente no requiere asistencia, porque por algo estáis estudiando online. Eh, Cierto es que si no os preocupáis de conectaros de una manera habitual a las videoconferencias, es más difícil. Y además estaréis conmigo en que si no veis una videoconferencia, imaginaos que no habéis visto la de hoy y no podéis ver la del lunes que viene. A lo mejor en el sábado de la semana que viene decir, bueno, ahora voy a ver las videoconferencias que no he visto. ¿De verdad me decís que vais a estar 3 horas viendo videoconferencias? Pues es bastante aburrido. O sea, se hace difícil. Yo, desde mi punto de vista. Quizás si las veis en vivo, no digo que os mantengáis todo el rato, pero bueno, pues más o menos estáis en la videoconferencia, tomáis algunas notas, luego yo subiré o os abriré el resumen de cada uno de los temas, el que vamos a ver ahora y tal, pues luego se hace muy complicado. Aparte que no me podéis tampoco preguntar o interrumpirme en un momento dado, decir, Javier, oye, esto no lo he entendido, o aclárame esta cuestión, o cómo vamos a hacer esto, ¿vale? Con arreglo a la guía docente, también sabéis que el examen supone el 80% de la nota, ¿vale? La guía docente de Derecho Civil. Y el 20% restante son tareas y participación. Si no hacéis las tareas, con arreglo a la normativa de evaluación, no os puedo suspender, porque solo estamos obligados o estáis obligados o yo estoy obligado a evaluar una parte de la asignatura que suponga más del 20%, el 20% o más. Resulta que las tareas son un 15% y la participación es un 5%. Pero sí que os digo que si hacéis las tareas y a lo mejor estáis de 4,5 con el examen teórico, pues tiro de vosotros y os saco, porque me dais argumentos para ello. Eh, Participar en los foros es facilísimo. Yo voy a abrir 2 o 3 foros en el parcial y otro par de foros antes del examen final. El foro, ya sabéis lo que es, entráis allí, ponéis vuestra opinión
no tiene por qué ser una opinión muy fundada en derecho, sino vuestra opinión personal. Yo voy a pedir opiniones personales que sean lo más jurídico posible, pero que si no lo son, no pasa nada. El participar en el foro supone interés y ese interés nos permite evaluarlo y valorarlo. En este caso sería un 5%, el 15% las tareas y además por participar de una manera activa, esto es por asistir a las videoconferencias, si asistís a más del 50% y menos del 75%, si estáis aprobados, ojo, si tenéis un 5 o más, me vais a permitir que os sume medio punto. Y si tenéis más del 75% de asistencia a las videoconferencias, esto es que si ahora van a ser 7 videoconferencias hasta el parcial, pues si asistís a 5, pues 5 o 6, me vais a permitir, no tengo la obligación, según normativa de evaluación, pero sí puedo hacerlo y yo estoy dispuesto a hacerlo, que si tenéis un 5 pues os podré poner un 6. O si tenéis un 7 os podré poner un 8 por el hecho de haber asistido, ¿vale? ¿Lo tenemos claro todo? Pues Sí. es una advertencia que os quería hacer. Más cosas. En la página de inicio de la asignatura tenéis la planificación de cómo he programado las videoconferencias sobre qué temas. ¿Eso quiere decir que necesariamente si el día de la videoconferencia 3 he dicho que se va a poner el tema 4, 4 o 5, por narices tiene que ser el tema 4 o 5? Pues a lo mejor se me ha quedado algo del tema 3 y vamos a terminarlo, o a lo mejor me extiendo y el tema 4 pues se extiende demasiado y luego tengo que dar el 5 o 6 a la siguiente, pero tiene un carácter orientativo, pero más o menos para que veáis por dónde va a ir la cuestión. En esta de hoy vamos a entrar en el tema uno, que es el más general. En la del lunes que viene serán los temas 2 y 3. Ciertamente el tema 2 es bastante largo, porque además de lo general de derecho civil, recoge todo el tema de las fuentes del derecho, que teóricamente deberíais estudiar en constitucional, pero ha habido, no lo sé si este año lo habréis dado, supongo que no. Sí, constitucional uno. Constitucional uno habéis dado, pero ¿habéis dado fuentes de derecho en constitucional? No, ¿verdad? No, no. No. Yo he dado uno y dos y no. Vale, pues entonces, es que hace 2 o 3 años sí estaban las fuentes en el Constitucional y lo que no hacíamos era, entre bomberos, pisarnos la manguera. Yo, si lo había dado la profesora de Constitucional, no daba yo las fuentes y ya está, pero las incorporé yo al tema 2 y están en el tema 2 que es un poquito más largo. No quiero tampoco que os asustéis por el número de páginas que puede tener cada tema. Habéis visto que son extensos. Yo mi obligación es, no son míos, ya pongo la advertencia en los temas, que los temas están cogidos de 4 manuales distintos de derecho civil, de los cuales yo he ido recogiendo lo que yo he creído que era más importante. La realidad es que en una asignatura como esta, que yo di en 9 meses en la licenciatura de Derecho antes de que esto fuera, y perdonadme, el desastre del Plan Bolonia, pero estamos en él y ya está, no hay que quejarse más y a seguir adelante, pero claro, resumir 9 meses en 4 o en 3 y medio se hace harto difícil y la realidad es que yo tendría que haber hecho un temario que fuera telegráfico, de manera que pudierais, que los temas se hubieran reducido a un 20% cada uno de lo que es. Pero mi obligación es que el tema esté bien hecho, de manera que vosotros podéis estudiar y yo diga, bueno, pues de cara al examen esto es más importante o esto es menos importante, como ahora os diré, pero he tratado de que sean unos temas eh, adecuados a la asignatura y al nivel universitario en el que estamos. No sois, no sois estudiantes de FP, con todo el respeto para la FP, ni de un grado medio, sino que estamos en un grado superior. ¿Hasta aquí todo claro? Todo ¿Sí? claro. Ok. Vale, pues
Estamos en las 5:15 y lo que voy a hacer va a ser abrir la asistencia. A ver si quiere entrar. Vale. Si alguno de vosotros tuviera algún problema en cuanto a la asistencia, porque no pudierais conectar, porque os fallara la aplicación, me lo tenéis que decir y comunicarlo además al departamento de informática para que os asistan y, y puedan ayudaros y se solvente el problema, ¿vale? Aunque yo también podría poner, creo, si yo no me equivoco, poneros la asistencia a mano en la propia web. Vamos a ver, iniciar. Vale, ya le he Javier, iniciado. un momento, Javier. Ah, sí. Ese es el, Es a que ver, no el se ve código. mucho, no. Sí, ¿Lo puedes dictar el número? lo, di- lo voy a poner en el chat, ¿vale? Así. El número es 9. Ya, chat. Aquí lo voy a poner 599-219. Y así lo tenéis todos. 599-219, correcto. Por ahora solo tengo un asistente, que uno de vosotros. Dos, tres, cuatro. Vale, ya hay cuatro. Cuatro. Pero son cinco. Georgia, no sé si me oye o si no me oye. Sí, lo estoy intentando, es que Ah, no vale, cargaba la ok. aplicación. Vale, vale. Ahora no funciona. ¿No te ¿Puede funciona? repetirme el código, por favor? Sí, te lo he puesto en el chat. Es 599-219. ¿Vale? Ahora sí, ahora. Ok. A ver. Ahora ya está, correcto. Bueno, pues ya está. Como ya hemos comprobado que esto funciona, pues tenemos una buena ventaja de que las cosas funcionen. Muy bien, pues vamos a hacer una cosa que es compartiros pantalla. Aquí. Javier, una pregunta. Venga, dispara. Si en algún caso usted no pudiera acudir a la cita que tiene los lunes con nosotros, nos lo ¿Sí? avisa con antelación, por lo menos en el mismo día, ¿no? Porque no, Sí, es sí, porque como es por supuesto. por el Yo, trabajo y vale. demás, No, no, no os preocupéis, hombre, salvo la enfermedad enfermedad. manifiesta, Mm, alguna cosa que de pronto surja que no me dé tiempo, pero aunque no me diera tiempo, a mí. Yo contactaría en cualquier caso con el departamento de derecho para que os pusieran un anuncio en la secretaría de la asignatura, ujú. sin ningún tipo de problema y tendríais el aviso. Y esa videoconferencia se programaría para otro día, otra hora. ¿eh? De todas maneras, me he dejado un día libre por ahí porque programé, eh, pero es para el segundo, para el segundo. Estas están programadas cada semana. Está el día 2, día 9, día 16, día 23, día 2 de marzo, día 9 y día 16. Vamos con una semana. Están todas hasta el examen. Pero para el segundo parcial sí me dejé un día por ahí antes del examen, por si acaso necesitábamos hacer otra videoconferencia más, que a mí no me importa hacer otra más. Y también os digo desde aquí que si en algún momento eh, antes del examen. Ya sé que hay pocos días, entre el día 16, que es la última videoconferencia, y el día 21 hay 5 días de diferencia solo. Pero si necesitaseis, por lo que sea, aclaraciones o que yo tampoco tengo inconveniente en hacer cualquier videoconferencia una mañana, que las tengo más libres miércoles, jueves, viernes, las tengo porque doy las clases presenciales lunes, martes, pero que no hay problema en cuanto necesitéis. Si alguno necesita una tutoría, me la solicita por correo electrónico y lo que hacemos es a través de Zoom, se programa o por Google Meet, me da igual,
se programa una tutoría y la hacemos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Que no os sintáis Mm, tampoco mediatizados diciendo, bueno, como son las videoconferencias, no puedo, no, no, lo que queráis. Va en el sueldo y va en la ujú, matrícula. Esto es, tenéis, no es una cuestión de bondad, sino que es una cuestión de derecho del alumno, de tener una enseñanza lo más ajustada posible o lo más parecida posible a la presencial, ¿vale? Pero no es, ya digo que es parte de nuestro trabajo. ¿Quién puede compartir? Vale, y uso compartido. A ver si me deja compartir la pantalla, toda la pantalla. Vale, pues vamos a compartir toda la pantalla. Ya la tenemos aquí, que me podéis ver todo lo que tengo aquí. ¿Correcto? Muy bien. sí, Pues como podéis verlo, vamos a hacer una cosa que es, a ver si yo puedo, animaciones, diseño, presentación. Ahora. Ok, vale. Pues como os he dicho antes, el derecho civil es algo que estamos tocando, palpando todos los días desde que amanecemos hasta que anochecemos y dormimos, desde que nacemos hasta que morimos. Es una parte del derecho que precisamente lo que hace es regular las relaciones entre las personas, tanto las relaciones familiares como las relaciones interpersonales no familiares, como las relaciones que se mantienen con otras personas de forma económica, como las que finalmente se pueden tener en el momento sucesorio, esto es a la hora del fallecimiento de una persona. Si dentro del tema que nos vamos a mover hoy, que es el más genérico que hay al iniciar el estudio del derecho civil, es importante para mí no tanto el sentido histórico del derecho civil, pero sí los conceptos generales, como vais a ver ahora, como es entender las diferencias entre derecho natural, derecho positivo, derecho objetivo, derecho subjetivo, porque esos conceptos tienen que estar muy claros mientras no tengamos mm, muy asumido, muy interiorizado qué es el derecho positivo, qué es el derecho subjetivo en contraposición eh, con los otros derechos, qué es el derecho común contra el derecho específico o el derecho foral. Eh, es absolutamente imprescindible para a la hora de pasar de curso y llegar al Derecho Civil 2, que es obligaciones y contratos, el tener una base suficiente para no tener que hacerte preguntas de si esto es una norma de derecho positivo o si esto es un derecho objetivo o subjetivo o si es una norma imperativa o si no es una norma imperativa, si es derecho privado o si es derecho público. ¿Vale? Si empezamos por la concepción más básica, eh, el derecho en general se establece como forma de relación entre las personas de manera que podamos entendernos y solventar los conflictos sin necesidad de usar la fuerza. Hoy en día, y parece mentira que estemos en el siglo XXI, parece que los gobernantes de algunos países están haciendo caso omiso de las normas más fundamentales del derecho, y ya no hablo de derecho civil, hablo de derecho, inclusive derecho natural, saltarse a la torera todas las normas para dar satisfacción a sus intereses personales, que ya no los intereses de sus ciudadanos, sino los suyos personales, de su partido o sencillamente por querer sostenerse en el poder. Todos podéis saber fácilmente de quién estoy hablando, que son los que están organizando últimamente las guerras en este mundo. Hay otros que lo hacen soterradamente sin organizar guerras o sin organizar líos dentro de su propio país y sin embargo
se están comiendo este mundo. Eh, los países asiáticos, al fin y al cabo, nos están comiendo comercialmente. Son formas de hacer. Lo único que pasa es que lo hacen con la ley en la mano. O sea, a ellos no se les puede achacar otra cosa, nada más que, bueno, pues están jugando a lo que el sistema les permite. Pero como digo, la norma se crea para regular las relaciones entre los ciudadanos, entre las personas. Para que esa norma pueda ser considerada como tal, una norma jurídica, tiene que ser realizada por el Estado, que es quien tiene el poder de crear la norma, y además tiene que ser una norma que se pueda exigir su cumplimiento, esto es, que tenga ese requisito de la coerción, de la coercibilidad, para no dar pie a que el ciudadano la incumpla alegremente y pueda saltársela a la torera. Para que la norma, por tanto, sea una norma jurídica válida, en principio tiene que ser imperativa desde el punto de vista de que quien la crea tiene el imperium, tiene el poder. Debe ser general para todos los ciudadanos o para la mayor parte de los ciudadanos y debe tener ese medio de coacción o de coerción para poder exigir su cumplimiento. Max Weber decía que el Estado era el que tenía el imperio o el monopolio de la violencia. Y efectivamente, es quien tiene el poder de ejercer la violencia sobre los ciudadanos para el supuesto de que no quieran cumplir una norma. Cuando hablamos de violencia no decimos que un policía te pueda dar porrazos, pero sí te puede coaccionar desde el sentido de que te puede coger, te puede arrestar, te puede detener en contra de tu voluntad e ingresarte en un calabozo y el juez decidir que te ingresan en prisión. Eh, ¿Eso es violencia? Bueno, pues de alguna manera hay veces en que la policía se tiene que usar con violencia para detener determinados ataques de personas que agreden, ¿no? Pero es el Estado el único que tiene ese poder de uso de la violencia. Para que la norma sea una norma jurídica debe ser justa, pues no tiene por qué. Entendiendo por justicia lo que todos entendemos por equidad, por dar a cada uno lo que le corresponde, que decía Ulpiano. Eh, ¿Es justa la ley del sí es sí? Desde el punto de vista de la mujer agredida, claro, desde el punto de vista del supuesto agresor, que a lo mejor no lo es, evidentemente no, porque además es una norma que recoge un supuesto en el que no hay igualdad de fuerzas. Eh, una parte no tiene que probar y la otra parte sí tiene que probar. Pero se ha invertido la carga de la prueba en lo que antes en el derecho penal nadie podía ser condenado ni declarado culpable si no se demostraba cumplidamente su culpa y ahora la cosa está por ver. Luego, no estamos ante una norma que pudiéramos decir que sea justa. Es justa si la examinamos desde un contexto jurídico-social. ¿Era necesaria? Probablemente sí. No me quiero pronunciar eh, sobre si es más justa o menos justa, pero sí quiero hacer el inciso de que con independencia de que a mí, personalmente, no sé a vosotros, el lenguaje inclusivo me llega a molestar ya a veces, pero reconozco que era necesario. O sea, nos hemos acostumbrado tanto el hombre, el ser humano masculino, nos hemos acostumbrado tanto en el tiempo
a gastar determinado tipo de bromas o a hablar de una determinada manera, a expresarnos de una manera que es preciso reconocer que se ha ninguneado a la mujer durante mucho tiempo y había que ponerla en su sitio en valor, en el mismo plano de igualdad que el hombre. ¿Eso requiere hablar de niñas, niños y niñes? Pues yo creo que no. ¿Eso exige el expresarse cada vez diciendo el hombre y la mujer, eh, el- utilizar el masculino y el femenino constantemente, constantemente, de una manera repetitiva? Pues con el diccionario de la Real Academia de la Lengua en la mano, no, porque el género masculino englobaba los dos géneros, engloba en muchísimas ocasiones y nunca le hemos, eh, eso ha supuesto ningunear a la mujer, pero en otras cosas sí. Y todo esto del lenguaje inclusivo lo que ha hecho ha sido que los hombres nos demos cuenta que efectivamente, y algunas mujeres, eh, no se estaba mencionando a la mujer, esto es, se ninguneaba, se ignoraba a la mujer. Bueno, pues si había que hacerlo, había que hacerlo. Ahora, de ahí a... eh, Javier, te sí, puedo hacer, es que en penal estuvimos hablando un poco de esta ley, precisamente yo es de la normativa que peor he visto que han hecho, me refiero, que por supuesto que los políticos no tienen por qué ser juristas y demás, y tienen un servicio jurídico detrás donde hacen que para eso están los asesores y ujú, demás. Pero yo con esta ley, cuando usted ha dicho que se proteja a la mujer, pues será la mujer futura, porque con esta ley lo que hicieron es que todo el mundo se lo sabe y se le ha criticado que claro, pero eso, salieron a la calle o le redujeron la condena. Entonces, en claro, cierta manera, proteger a la mujer lo hicieron tal, no sé cómo lo quisieron hacer, que pero la porque lo hicieron, desprotegieron. porque lo hicieron mal. Esto es, eh, porque el problema está que cuando quien legisla, legisla de una manera miope, con unas gafas que solo ven lo que quieren ver, que prescinden, con tal de que les dé la razón de manera política, prescinden del fondo jurídico necesario que hay que tener, y parece mentira que en el gobierno actual tengamos una magistrada como es Margarita Robles y tengamos otro magistrado como es el señor Marlasca y un señor que se llama Bolaños que también es jurídico, y una vicepresidenta que es abogada. A mí ya se me hace muy cuesta arriba el que solo estén pensando en el plano político, que me parece muy bien que ellos son políticos, están ahí y tienen que gestionar, no tienen que politiquear, tienen que gestionar, que para eso les hemos votado, para gestionar, pero que hagan las cosas bien. No estaba, y además el Constitucional se ha manifestado en favor de esa desigualdad de prueba que hay o de creer que porque una mujer vaya a una comisaría y fijaos qué fácil es, lo digo yo desde mi experiencia como abogado. Una mujer ahora mismo se hace se hace un morado, un raspón, se araña en un brazo, en el hombro o en la cara y va a comisaría y dice que eso se lo ha hecho su esposo. La policía tiene la obligación de detener al esposo, de ficharlo, ojo a lo que estoy diciendo, ficharlo y ponerlo a disposición judicial. Esa ficha policial que tiene ese señor se va a quedar para siempre, solo por una manifestación, sin más prueba. Voy a todavía algo más grave. Estoy sufriendo maltrato psicológico. Mi pareja no deja todo el día de decirme eres tonta, eres una bruta, eres un no sé qué, eres no sé cuánto. Y a ver cómo demuestro yo, si soy el esposo, que no es verdad. Luego llegaré al proceso, luego llegaré al juicio y el juez, a lo mejor si no hay pruebas que sustenten de una manera buena las manifestaciones de la esposa y que a lo mejor yo tengo testigos suficientes para acreditar que soy una persona afable y que mi comportamiento nunca es agresivo y tal, pues a lo mejor me absuelven. Pero por lo pronto
Mi ficha policial está ahí. Hubo una juez de aquí de Murcia, una magistrada, que era una eminencia jurídica. Acabó en Estrasburgo como uno de los jueces que había en Estrasburgo. Desgraciadamente ha fallecido no había cumplido los 50 años, con un cáncer de estos radical y brutal. Pues nos quedamos sin una buenísima jurista que teníamos en España. Esa juez en Murcia recurrió ante el Constitucional la ley, esa ley de igualdad, porque decía que no era una ley de igualdad, que era de desigualdad jurídica, porque no había igualdad de fuerzas. Por lo tanto, era anticonstitucional. Si la ley reconoce la igualdad de todas las personas, no es cierto. Y el Constitucional dijo que sí, que era una desigualdad o una igualdad, es que no me acuerdo del término que usaba, diciendo que era necesaria. Y efectivamente, pero la gente se olvida que la ley no educa a las personas. La ley regula las relaciones entre las personas y sanciona a quien la incumple, pero no educa. Y esto lo que exige es educación desde la cuna, no otra cosa. Y además eso se nota cuando nos encontramos cuando chocamos distintas culturas. Yo no tengo la misma cultura que una persona que viene de Inglaterra, o no tengo la misma cultura que una persona que viene de los países nórdicos, o no tengo la misma cultura que una persona que viene del Sáhara o de Asia. No son ni buenas ni malas. Cada uno tiene su cultura. Pero cuando alguien viene a tu casa, viene a cumplir tus normas. Nadie puede venir a mi casa a decirme, oye, como yo en mi casa como con las manos, pues ahora en tu casa también como con las manos. No, perdona. En mi casa yo tengo una más y por lo menos, pues si quieres mantenerte en mi casa, pues cumple unas normas mínimas, que tampoco pedimos nada del otro mundo. Quiero decir con esto que eh, hay que tratar de por lo menos que la norma sea una norma dentro de lo que cabe justa. Todo esto de lo que estamos hablando ahora mismo será más justo o menos justo, pero nos exige este camino que estamos llevando, quizás en la famosa ley del péndulo, a exagerar ciertas cosas para que quede el concepto. Espero verlo yo, aunque ya tengo muchos años, pero espero verlo yo, que todo esto se reconduzca a algo más normal, entre comillas, la normalidad, ¿vale? Pero bueno, al fin y al cabo, con esto hemos comentado la posible justicia o injusticia de la norma, que no tiene por qué ser siempre exactamente justa, ¿eh? Porque hay cosas que solo afectan a una parte de los ciudadanos y no a otra. Y no por eso sea injusta. En cuanto al concepto de ordenamiento jurídico, pues lo tenéis claro, es ese conjunto de normas que rigen en una comunidad concreta. En cuanto al derecho civil, que se define como derecho privado común y general, pues es derecho privado en contraposición al derecho público. Hablamos de derecho privado porque regula las relaciones entre personas, entre iguales. Cuando celebramos un contrato de compraventa, estamos entre dos ciudadanos con el mismo poder jurídico. Ninguno le puede imponer al otro. Si hacemos una donación, lo mismo. Si hacemos un contrato de préstamo, igual. Eh, en nuestras relaciones familiares, padres, hijos, aunque los padres tienen cierto ascendente y poder sobre sus hijos menores, pero también tienen obligaciones que cumplir. Es un toma y daca. Pero cuando es el ciudadano el que se relaciona con el Estado, hay una relación de superioridad y estamos ante una relación de derecho público. El derecho civil es derecho privado porque además es un derecho dispositivo. Las partes en muchas ocasiones pueden regular sus relaciones en el contrato de acuerdo a su voluntad, a la autonomía de voluntad que tienen las partes. Cuando nos relacionamos los ciudadanos con el Estado,
no tenemos tenemos una relación de subordinación. ¿Qué es de derecho privado? Pues el derecho civil, el derecho mercantil. No es derecho privado el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho fiscal, financiero. ¿Por qué? Yo no puedo decidir qué impuestos voy a pagar. Eso me lo va a decir el Estado. Yo no puedo decidir si por cometer determinado delito me van a poner una pena u otra. Me van a imponer la pena que regula el Código Penal, porque es una norma de derecho público a la que los ciudadanos no pueden alterarlos individualmente, no pueden alterarlo. Si el conjunto de ciudadanos españoles vota a determinado partido, que ese partido quiere hacer un Código Penal nuevo o lo que sea, pues vale, pero lo hará el poder legislativo, no el ciudadano como individuo. Es derecho común porque es un derecho que afecta a aquellos o actúa de una manera, a ver si me sé expresar yo esta tarde con una claridad suficiente. Es supletorio de los demás derechos. Esto es, cuando hay algo que no esté regulado, por ejemplo, en el Código Mercantil, la ley de sociedades de capital, o no esté en el derecho laboral, o no esté inclusive en el derecho administrativo, siempre se acudirá al derecho civil, al Código Civil, como norma común. Inclusive, cuando algo no esté regulado en el derecho foral, el derecho común será el que actúe como barrera, por decirlo de alguna forma, para que se regule esa relación en algo que no estuviera específicamente regulado, que hoy en día está todo no solo regulado, sino hiperregulado. Hemos caído en un exceso de normativización tanto desde el terreno nacional como en el terreno foral. No hay nada que se escape de una regulación. Está todo más que regulado e hiperregulado. No puedes dar un paso sin que haya una norma que te diga cómo lo tienes que hacer y cómo no lo tienes que hacer. Y además hoy te dicen esto y mañana te van a decir otra cosa distinta. Y el otro te van a decir otra más. Ejemplo paradigmático, las balizas que nos han impuesto desde enero a todos los conductores para ponerla en nuestros coches en caso de que se nos pare en carretera o tengamos un accidente. ¿Tiene sentido esa norma? Para mí no, sobre todo cuando estamos integrados en la Unión Europea y en el resto de la Unión Europea no es obligatorio. Y somos nosotros los únicos que sí. Me da que probablemente eso lo quiten en algún momento, pero todo lo que haya recaudado el Estado lo ha recaudado. ¿Luego vamos a tener derecho a que nos devuelvan el dinero? Yo creo que no. ¿Que lo solicitarán? Pues vale, pero ¿te vas a meter en un pleito por 30 euros? ¿A que no? Porque si el Estado te dice que no te devuelvo, solo te queda una vía, que es interponer un recurso contencioso administrativo. Y solo el papel, ya os digo yo que entrar a un despacho de abogados para interponer un contencioso, solo tocar en el timbre, te va a costar los 30 euros. Eso no hay que ser demasiado espabilado para pensar que media hora de un profesional por lo menos vale 30 euros. Media hora, ¿eh? O sea, no estoy diciendo una hora entera, porque una hora entera debe costar algo más de 30 euros. Y es un derecho general porque afecta a la totalidad de los ciudadanos. En cuanto a lo que veáis en el temario de Derecho Civil en Roma, de la Edad Media, bien, está como una información que que debéis conocer, pero ya os adelanto que no va a ser objeto de preguntas tipo test. Sí debéis saber, pero como parte de vuestra cultura jurídica, que todo esto y donde estamos, nuestro derecho tiene el fundamento, como ya debéis conocer,
suficientemente. Empezamos con el derecho romano, que es el pilar fundamental de nuestro sistema jurídico, del sistema jurídico europeo, no el anglosajón, pero sí el nuestro. Y hay otro hito fundamental que ha hecho que nuestro derecho sea como es, que es 1789, Revolución Francesa. Ahí hay un cambio sociológico importantísimo, como supone que el ciudadano que estaba sometido al rey, a la monarquía, que no tenía más derechos que los que el rey le quisiera conceder, que yo y las personas mejor dicho, bajo el manto del rey, no eran más allá que animales, ovejas, vacas, no eran otra cosa que quien le podía servir. Hombre, no digo que fueran en sentido estricto animales, pero no tenían la consideración suficiente como personas desde el punto de vista jurídico, puesto que no tenían autonomía. Es la Revolución Francesa la que dota de esa individualidad, de esa autonomía, de dar sentido a que el individuo tenga derecho a la propiedad, que no la tenía, que el individuo tenga derecho a un nombre que no tuviera por qué estar en los archivos de la Iglesia, a que tuviera derecho a determinado tipo a que el matrimonio pudiera no solo ser religioso, sino de otra manera. Esto es una revolución como la que ha supuesto, por ejemplo, la revolución industrial a efectos económicos o la que ha supuesto la revolución informática a efectos de investigación y de que estamos en otro mundo totalmente distinto, eh, que no tiene nada que ver con el analógico. Y no digo nada con lo que viene a partir de ahora con la inteligencia artificial. Como digo, nuestro derecho civil tiene ese fundamento en el romano y tiene ese fundamento en la Revolución Francesa que, bueno, pues va teniendo su influencia. Se pone en marcha el Código Napoleónico en 1804 y a partir del Código de Napoleón, que tiene muchísima influencia en otros países, pues nuestro código va hacia adelante. ¿Qué supone la codificación en el derecho civil? Pues mirad, supone el que hasta ese momento las leyes que existían, porque existían evidentemente, no venían a ser más que un conjunto, una recopilación, la novísima recopilación que teníamos era un conjunto de leyes eh, ordenadamente desordenadas y la codificación lo que viene a significar con el Código Napoleónico es dar seguridad jurídica a los ciudadanos, les permite conocer la ley, en qué terreno se pueden mover, simplifica las cosas, no complica tanto como lo que había antes y da esa seguridad jurídica necesaria para que los comerciantes se puedan mover con cierta facilidad, ¿eh? Y de exigir. Bueno, pues estamos ante una posibilidad de que el conocimiento de las leyes llegue hasta el ciudadano de una manera clara y precisa. Esa es la ventaja que supone la codificación, porque al fin y a la postre lo que hace es que, bueno, pues todos tengamos ese acceso y por lo tanto, como todos sabéis, la información es poder. Pues si yo sé a lo que me tengo que sujetar en el supuesto de que vaya a tal sitio y pueda comerciar, pues lo tengo mucho más fácil para tomar mis propias decisiones que si no conozco. Por lo tanto, la codificación supone un avance muy importante. Tenemos el Código de Napoleón en Francia, en 1804. Antes estaba el prusiano, pero
el napoleónico lo supera con creces. En Austria y Suiza hay un llamado Código de las Obligaciones, un poco más tarde. En Italia tenemos en 1865, en Portugal en 1867 y antes del alemán, que es de 1900, tenemos nuestro Código Civil, que es de 1889, ¿vale? O sea que esa influencia que tiene desde 1800 hasta el 1900 son 100 años y en esos 100 años se produce la influencia de codificación en unos países y en otros. Hoy en día, el derecho civil, como os he dicho al principio, es esa parte del ordenamiento jurídico que se ocupa de las personas, de su patrimonio, del intercambio de bienes y servicios, de la familia y de las sucesiones por causa de muerte. Ese es el derecho civil nuestro en la actualidad. Ya veremos otras definiciones de derecho civil, pero esas cuatro patas son en las que os debéis fijar. Es personas, patrimonio, intercambio de bienes y servicios, la familia junto con las personas, podríamos decir personas y familia, patrimonio, intercambio de bienes y servicios y sucesión por causa de muerte. Si os fijáis, si decimos primera pata, la persona, desde que nace, crece, se emancipa, se casa, por lo tanto familia, tiene hijos, estamos dentro de la familia, hay, adquiere un patrimonio, nos vamos a la segunda pata, ese patrimonio puede ser más o puede ser menos, hay intercambio de bienes y servicios, esto es las relaciones interpersonales con otros ciudadanos, bien sean relaciones económicas o no, hasta llegar a la muerte y la sucesión, de nacimiento a muerte. Todo eso lo regula el Código Civil. Por lo tanto, se ocupa de dar una regulación íntegra a las relaciones personales que hay dentro de nuestro país. El Código Civil, en la actualidad, en su título preliminar, pues se le ha calificado al título preliminar, una parte del título preliminar, como una mini constitución, porque hay cuestiones que se recogen en el Código Civil que pudieran ser equivalentes a lo que en otras legislaciones o en otros países están dentro de la Constitución. En nuestro caso, el Código Civil inclusive no se puede reformar por las buenas, se puede reformar, pero hay cuestiones del título preliminar que para su reforma exigen una conformidad en el Parlamento suficiente para poder llevarla a cabo. Criterios que caracterizan ahora mismo a nuestro derecho civil desde el punto de vista de la codificación. Esa codificación dio la posibilidad de reconocer la autonomía de la voluntad. Dame un segundo, que tengo la ventana abierta. Y no sé si os habréis fijado en las gafas mías. Me estaba reflejando el sol, me está deslumbrando. Bien, como decía, esa codificación influyó en reconocer la autonomía de la voluntad y la propiedad como un derecho absoluto, algo que hoy en día está, no voy a decir en tela de juicio, pero casi, 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 cuando vemos que determinadas fuerzas políticas, eh, las de la izquierda, las de la izquierda más radical, no las de la izquierda moderada, parece que quieren pasar por encima del derecho a la propiedad cuando ponen por encima de la propiedad el derecho a la vivienda de los demás. Yo no digo que el ciudadano que esté en España no tenga derecho a una vivienda digna, igual que a un trabajo.
pero a mí nadie me puede obligar a que yo le dé trabajo a una persona. Y si nadie me puede obligar a que yo le dé trabajo a una persona y le pague un salario, aunque tenga mucho dinero o poco dinero, da lo mismo, nadie me puede obligar a que yo le ceda mi casa a un tercero a cambio de nada. Si es un derecho que nos reconoce el Estado, debería ser el Estado quien asuma esa carga. Pero no le puede imponer el Estado a un ciudadano concreto la obligación de satisfacer ese derecho fundamental que se recoge en la Constitución, satisfacer ese derecho de un tercero, sobre todo cuando supone pisotear el derecho de ese ciudadano. Es que tú tienes tres viviendas y yo no tengo ninguna, y me tienes que dar una. Bueno, ese es el comunismo, pero me parece muy bien. ¿Por qué tengo yo tres viviendas? A lo mejor yo he trabajado lo suficiente como para obtener beneficios y comprar tres viviendas. ¿Está mal? No, yo creo que no, no está mal. Eh, lo que está mal es que uno, no digo que no trabajen porque no quieran, ojo, ni que quien venga aquí inmigrante no tenga unos derechos. Por supuesto que los tienen, pero lo que no podemos es empezar a desmenuzar, a despedazar nuestra Constitución, que nos la hemos dado todos con, creo, con gran poder de renuncia por parte, sobre todo, de unos. Los que estáis aquí tenéis bastante menos edad que yo. Yo soy preconstitucional en mis estudios. Ojo, yo cuando hice derecho, la Constitución no estaba. Yo terminé precisamente el año que se aprobó la Constitución, en 1978. Cuando se hizo la amnistía general y cuando los españoles acordamos darnos esta Constitución, la gente de izquierdas renunció a muchas de sus exigencias por tener paz. Y eso eh, fue ampliamente reconocido en su momento. Y se consiguió acallar a la gente de más derecha, que no querían eso. Por lo tanto, nos quitamos de encima esa derecha radical, que no había manera de inmovilista, y por el otro lado nos quitamos la exigencia que ahora mismo parece como si fuera absolutamente necesaria de esas ideas de izquierdas tan radicales. Como digo, hubo un entente cordial y conseguimos poner esto adelante. Pues eso parece que se tira a la basura porque hay derechos que no se le quieren reconocer o unos que se les quieren dar mayor importancia que otros. Toda esa autonomía de la voluntad cambia, esa forma de regular, cambia con las crisis anteriores al crack del 29, con la Primera Guerra Mundial, por lo tanto, años 18, perdón, 14 al 18, la crisis del 29. Todo eso hace que los estados que habían dejado la autonomía de la voluntad y el individualismo y tal, lo que hacen es, para ayudar al ciudadano, crear nuevas normas que protejan a la mayor parte del ciudadano. Por tanto, son normas que protegen más el mundo laboral, que protegen al ciudadano del capitalismo excesivo, etcétera, etcétera, como una forma de impedir que el Estado, que el ciudadano como individuo se perjudique. Eh, Eso hace que haya un cúmulo de normas bastante diversas, como es no solo el disponer de un derecho civil o un derecho penal, sino además de unas especialidades. Se crean especiales derechos como el derecho laboral, el derecho del trabajo, el agrario, el urbanístico, etcétera, etcétera. Y bueno, pues se va creando toda una dispersión normativa, pero reguladora, de cara a reconocer o a proteger al ciudadano. Y de ahí vamos llegando al constitucionalismo, a esas constituciones que hay en todos los países ya, la nuestra también, aunque ya tuvimos una, ya teníamos una anterior, pero lo cierto es que hasta que el régimen de Franco no se extinguió y no hubo
es cierta paz, como he dicho antes, de un entente entre las izquierdas y las derechas, no pudimos hacer esta nueva constitución. Las constituciones precisamente vienen para impedir el que haya dictaduras, que haya totalitarismos y que existan unos principios que rijan para todos, que nos den a todos los mismos derechos. De ahí llegamos finalmente a otra forma de regular el derecho como es el de la Unión Europea. Desde nuestra integración en la Unión Europea ya veremos cómo afecta al sistema de fuentes, que es muy importante, puesto que no solo regulamos normas desde el interior, desde nuestro Parlamento, desde nuestro poder legislativo, sino que además hay normas que emanan de la Unión Europea que son inmediatamente aplicables en los distintos países de la Unión, como si hubieran sido creadas dentro de cada uno de esos países, porque estamos jugando, entre comillas, dentro de un club que teóricamente es para beneficiarnos entre todos, aunque la realidad es que muchas veces se benefician unos, se perjudican otros. No quiero entrar en cuestiones más políticas, económicas, pero evidentemente hay cosas que a España nos han venido muy bien porque nos ha dado la Unión Europea muchos fondos desde hace por lo menos 20 años o 25 o 30 años, nos han dado muchos fondos para que nuestras infraestructuras mejoren, hacer muchas cosas, pero a cambio nos han exigido otras que en el terreno industrial o en el terreno agrario han supuesto perjuicio, un perjuicio evidente, que ya veremos a ver las consecuencias que todo esto tiene a largo plazo, pero por ahora es lo que hay, ¿de acuerdo? Yo creo que todos estaréis conmigo en que hay cosas que no benefician, como sabéis que como los acuerdos últimos que se han paralizado con el tema de Mercosur, pero hay otros que no se han paralizado y tenemos acuerdos que la Unión Europea ha firmado, por ejemplo, con Marruecos y ha supuesto para determinados agricultores perjuicio. Esto es que no siempre llueve a gusto de todos, pero hay cosas que si bien nos hemos beneficiado de muchos, muchos fondos, o sea, ha habido mucho dinero que ha venido a España, el problema ha sido cómo se han gestionado esos fondos. Tenemos un sistema político que no es el anglosajón, no tenemos un diputado al que votar para exigirle a esa persona en concreto, a ese hombre o a esa mujer que nos hubiera prometido yo voy a arreglar tus problemas, a quien tirarle de las orejas personalmente, ahora es sistema de partidos y con el sistema de partidos que nos hemos dado no estás votando a las personas, estás votando a unas siglas. Y esas siglas, me podré equivocar, pero el político se ha profesionalizado de tal manera que lo que hace es proteger su puesto de trabajo y hace lo que tenga que hacer para que su partido siga en el poder y proteger su puesto de trabajo. Esa es, para mí, me puedo equivocar, pero desgraciadamente creo que es una realidad hoy en día. Voy a terminar ya porque son las 6 de la tarde y no me quiero pasar por si tenéis alguna otra videoconferencia. ¿Tenéis videoconferencia los lunes después de la mía? No, ¿No? ¿O sí? no, no, ¿Hola? No, no. no, No. Vale. no. Vale, vale, lo digo porque por tener yo la tranquilidad de si me paso 5 minutos o 10 minutos. ¿Vale? Pero vale. Bien, sí, lo que sí me gustaría para finalizar la videoconferencia es la distinción de derecho privado, derecho público, porque es muy importante si ponemos una actividad, que ya me inventaré alguna actividad que podamos hacer inclusive durante la videoconferencia, aunque no hay mucho tiempo, o que se ponga en marcha una actividad de estas tipo Book Lab, que vienen bien para repasar, no son actividades, a mí me parecen actividades más lúdicas que formativas. Es como el que hace un sudoku o un crucigrama. Bueno, para ver cómo vas, ¿eh? Te vale para ver cómo llevas el estudio, no para otra cosa. En cuanto a la distinción derecho privado, derecho público, como os he dicho antes, el
público o el general es de utilidad para todos, mientras que el privado hablamos de utilidad para los particulares. Si hablamos de derecho público, son normas creadas por el Estado desde su poder frente al derecho privado que puede ser creado por particulares. No es que yo vaya a crear una ley, pero si yo firmo un contrato con otra persona, las cláusulas que se recogen en ese contrato son cláusulas que nos obligan a los que hemos firmado el contrato, siempre y cuando no vayan contra la ley. Y por lo tanto tienen el carácter de ley interpartes. Yo tengo la capacidad de exigir con la asistencia del tribunal, exigir el cumplimiento de ese contrato como si fuera una norma imperativa, porque al fin y al cabo eh, se le dota a ese contrato de la fuerza, en el momento que es un documento jurídico válido, se le dota de la fuerza necesaria. Cuando hablamos de regulación, regula el derecho público, las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, con el derecho administrativo, el derecho fiscal, mientras que el derecho privado regula las relaciones entre ciudadanos, entre particulares. La disposición de los sujetos en derecho público tenemos al Estado siempre por encima y mientras que entre los particulares es una situación más de igual a igual. Ojo, que hay veces en las que hay cierta, no confusión, pero sí puede existir una relación de igual a igual entre la administración y un ciudadano. Por ejemplo, si un ayuntamiento es, tiene la propiedad de determinados locales y quiere darle un uso para sacarle un aprovechamiento económico de cara a obtener ciertos ingresos para el ayuntamiento, puede alquilar a un particular ese local. El contrato de arrendamiento que haya entre el ayuntamiento y el ciudadano es igual de derecho privado que el contrato que pueda hacer un ciudadano con otro ciudadano, porque digámoslo de esta manera, el ayuntamiento se baja un escalón, se pone a la altura del ciudadano para firmar ese contrato de arrendamiento. No es un concurso público donde hayan participado ciudadanos para tal, sino es de igual a igual. Luego, la administración se pone a la altura del ciudadano y en ese momento ese acto es un acto de derecho privado, no es de derecho público. Y en cuanto a la imperatividad que rige el derecho público, como hemos dicho antes, yo no puedo modificar esas normas, yo ciudadano no puedo modificarla, es de derecho necesario, mientras que en los contratos firmados entre particulares, los particulares tenemos la capacidad de disposición sobre el contrato. Quiere decir esto, si tú y yo firmamos un contrato de arrendamiento, con una duración determinada, con unas cláusulas determinadas, en cualquier momento de la duración de ese contrato, las dos partes nos podemos poner de acuerdo y modificar cláusulas. Luego tenemos una capacidad de disposición sobre ese contrato. Cuando hablamos de normas imperativas, de normas de derecho público, eso no es posible porque ni el Estado puede cambiar una norma que ya exista en favor de un ciudadano, salvo que el ciudadano se llame, no quiero decir quién, pero que tiene un pelo así muy especial, y se le apliquen unas normas muy especiales a él, eh, como desgraciadamente me parece que estamos sufriendo, o, pero no es lo normal, ¿eh? No tiene la posibilidad el Estado de cambiar, de beneficiar a un sujeto determinado por una circunstancia. Podrá, en base a una ley o a una disposición o a un decreto o a un acuerdo del Parlamento, concederle un beneficio, pero eso no significa que modifique el artículo específico de la ley para él. ¿De acuerdo? Eso sería una norma, es una norma imperativa y por lo tanto para modificarla exige el cauce legal legislativo oportuno. No es por las buenas. Aquí la monarquía en el sentido del rey de hace 200 años, esa se terminó. La que tenemos ahora es una monarquía parlamentaria, que no tiene nada que ver con los reyes de antaño. Como derecho común,
Las normas de derecho común regulan la vida social en su totalidad, mientras que las de derecho especial regulan partes concretas de la actividad. El derecho común también es supletorio del derecho foral, como os he dicho antes, la referencia que os he hecho al título preliminar, y el general versus especial es un derecho civil que suple al resto del ordenamiento jurídico. Os pongo aquí en esta ficha el final, que hay una frontera un poco difusa entre el derecho civil y el derecho mercantil. El profesor de derecho mercantil dirá que el mercantil es un derecho absolutamente independiente del derecho civil, y yo, pues bueno, yo defiendo lo mío. Y lo mío es que sin el civil el mercantil no existiría de ninguna de las maneras. El mercantil es una especialidad del derecho civil, al fin y al cabo, desde mi punto de vista, que respeto a los demás, pero yo defiendo el mío, que es, al fin y al cabo, el derecho civil. Bien, pues hemos llegado hoy a finalización de la exposición de esta primera videoconferencia. Perdona, Javier, Dime, Yolanda, una cosita, es que este material que has compartido no os lo voy a está abrir. todavía. No, Ah, no, no lo has colgado todavía, ¿verdad? está colgado, pero Es sin que abrir. Y lo vais a tener abierto. perfecto, Mira, perfecto, perfecto. Es que como me he bajado el tema, digo, no. Y vale. estoy viendo, perfecto, perfecto, nada. Pues vas a hacer una cosa. Vas a entrar al campus ahora y lo vas a refrescar. Y cuando le des a refrescar, podrás ver que ya está abierto. Ujú. O sea, Sí, ya perfecto, lo tenéis. sí, ¿Ok? sí. Pues Manuel, Carmen, Yolanda, Antonio y Georgia, os agradezco sinceramente vuestra participación hoy en la videoconferencia. Estoy a vuestra disposición. Mi correo electrónico ya lo sabéis porque lo tenéis en el campus. En cualquier momento me podéis consultar cualquier duda, o si necesitáis tutoría o lo que sea. Ya iremos poniendo alguna tarea. Abriré, si no está abierto, el primer foro para que podáis ir participando. Y bueno, pues nos vemos el lunes que viene con los temas 2 y 3, que trataré de resumirlos un poquito más, aunque tendremos, como no tendremos en la exposición de 15-20 minutos que he hecho al principio, pues dispondremos un poquito más de tiempo. ¿De acuerdo? Muchas Muy bien. gracias. Venga, pues gracias, gracias a todos. Venga, Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. hasta luego.